El Partido Socialista se encuentra en primarias en esta oportunidad. Para este mes ya los candidatos están desarrollando también sus labores de dar a conocer qué es lo que pretenden. Y nosotros tenemos acá en el estudio de lo que es también nuestra emisora a uno de los participantes realmente, que es el abogado don Julio Álvarez, y queremos conversar con él un poco, conocer cuál es su visión de lo que pretende que llegara a ser diputado, entre otras cosas. ¿Qué tal? Primero le saludamos y bienvenido. Muchas gracias, Enrique. Un gusto para mí estar aquí en esta preciosísima ciudad. Cuando veníamos llegando, yo le decía aquí a Oscar Marchán, y también llamé al tiro a mi amigo, al alcalde Santiago Torres, para decirle que es un lujo estar en esta ciudad. Es tan bonito el pueblo. Y no es porque esté de candidato, porque no lo digo en todos lados, pero realmente yo encuentro que Achao debe ser la ciudad más bonita de Chiloé. Y además la veo la más ordenada, limpia. Bueno, yo entiendo que es precisamente porque después que hubo un temporal, en realidad la ciudad queda preciosa, pero realmente está muy bonita. Así que un gusto estar por acá, conversando aquí contigo en la radio y en la televisión, y poder conversar sobre lo que nos interesa, cuál es un poco nuestro proyecto, quién soy yo y por qué me presento como candidato, etcétera, lo que tú estimes pertinente. Ahora, usted en varias oportunidades, bueno, en alguna oportunidad también fue en una interna, y ese, por llamarlo de alguna forma, ese germen político lo ha tenido siempre, de tratar de ser, de querer ser diputado. Ahora se está dando esta situación, hay una interna del Partido Socialista, se pidió que sea abierto, se logró después de bastante pelea interna también dentro del partido, con dos personajes también importantes, que fueron Camilo Escalona y también Fidel Espinosa, por un lado pidiendo uno y otra cosa, entre otros, y bueno, usted se ha decidido a ir a esta primaria. ¿Por qué? ¿Quién lo llamó a decir? Efectivamente, primero, tú tienes razón, no fue fácil ser candidato. En el caso concreto mío, hubo mucha gente incluso que me presionó, gente que me llamó por teléfono para que nos bajáramos de esta primaria. ¿Por qué? Yo normalmente no soy alguien muy querido al interior de los partidos, en realidad. Los partidos de la concertación tienden a mantener un cierto nivel de grupos de poder. Yo no estoy en esos grupos de poder. Mi sensación es que la política tiene que cambiar. Yo no vivo la política, tampoco hago de la política mi profesión y mi vida habitual, y normalmente los que se dedican a la política están dedicados a eso fundamentalmente y viven de la política. Yo nunca he sido partidario de que alguien viva de la política. Creo que alguien puede participar en política, estar, si le gustan los cargos de elección popular, presentarse a los cargos de elección popular, pero no atornillarse en esas funciones, en realidad. Creo que la gente tiene que vivir, trabajar en un mundo común y corriente como toda la gente, y participar en política esporádicamente, pero no atornillarse 20 años o 12 años o toda la vida a la función política. Entonces por eso mucha gente al interior de mi partido no le gustaba, me presionaron en ese sentido. También no se hicieron las primarias abiertas como todos queríamos. Nosotros queríamos que hubiera primarias abiertas y legales el 30 de junio. Finalmente, por presión de nuestra candidata Michelle Bachelet, porque hay que reconocerlo, el Partido Socialista no estaba muy llano a hacer primaria. Querían designar a dedo prácticamente a Camilo Escalona como candidato a senador, pero finalmente por presión de la sociedad, del movimiento social, y también por presión de la propia candidata, finalmente tenemos primarias acá en Chiloé, que es el único distrito de Chile en que el Partido Socialista tiene primaria. Así que yo encantado, vamos a participar en estas primarias que son abiertas. Abiertas significa que pueden votar los militantes del Partido Socialista y todos los independientes, es decir, el 95% de la gente puede votar, y esperamos convencer a la gente, conversar con ellos, en realidad, decirles cuáles son nuestras convicciones, cuáles son nuestras ideas, y que opten finalmente por quien ellos estimen que los puede representar mejor en el Parlamento. Esto va a ser el 23 de junio. Eso también es importante. Recién estaba conversando aquí con un amigo mío, con Herminio, que hacía tiempo que no lo veía, que participó en su tiempo en el sindicato de Mares Australes, del cual yo tengo muy buenos recuerdos acá en Achao. Constituimos con Oscar Marchán, con Salustio Eugenín, con Mino, con un montón de otros, con Carlos Mercado, con la Patricia Mercado, un precioso sindicato. Y estamos hablando de hace 15 o 20 años atrás, y la gente todavía mantiene esos recuerdos, y lo encontré recién en la calle, y él me decía que la gente tenía precisamente esa duda. Lo que pasa es que hay que aclararle a la gente que hay dos primarias. Uno es las primarias presidenciales, donde la gente va a ir a votar por quién es el candidato a presidente, y esas primarias son el día 30 de junio.
Pero además hay primarias parlamentarias, y las primarias parlamentarias, es decir, para que resuelva la gente quién va a ser el candidato a diputado del Partido Socialista, es una semana antes, el 23 de junio. Es decir, lo que nosotros le pedimos a la gente es que se levante los 2 días domingos a votar, el día 23 para determinar quién va a ser su candidato a diputado, ojalá que ellos opten por Julio Álvarez, y el día 30 para ver quién va a ser su candidato a presidente, ojalá opten por Michelle Bachelet, que es mi candidata. Ahora, en estos temas de los cuales también usted ha decidido llegar a ser diputado, bueno, el tema laboral, me imagino que como es abogado también y ha sido su tema más fuerte, me imagino que quiere también hacer algunos cambios también en nuestro país. El tema laboral, los sindicatos se han debilitado después del gobierno de Pinochet, ya conocemos ese tema como muchos años, nunca han vuelto a tener ese poder, las personas son echadas a sus trabajos con algunos resquicios, entre otras cosas. Me imagino que usted también ha trabajado en algunas líneas para poder llevar al Parlamento. Exactamente, Enrique. Tenemos varias propuestas en distintos ámbitos, pero una que me gusta mucho a mí, porque es precisamente lo que me he dedicado toda mi vida como abogado. Yo me he dedicado mi vida como abogado a 2 puntos principales. Una, al tema laboral, a la defensa de los derechos de los trabajadores por un lado, y después a la denuncia de los abusos de todo tipo que existen. Abusos, por ejemplo, en los hospitales a través de las negligencias médicas, abuso del consumidor en los supermercados y cosas similares. Y esos son mis dos ámbitos principales en que he ejercido mi profesión de abogado y en el que quiero profundizar también si la gente me elige diputado. Desde luego, desde el punto de vista laboral, toda mi vida la he dedicado a la constitución de los sindicatos, a las negociaciones colectivas, a la defensa de los trabajadores cuando son despedidos, los despidos que son por un montón de razones, por incumplimiento de sus obligaciones, cuando les imputan falta de probidad, cuando son despidos políticos, como ha ocurrido últimamente en Chiloé, con mucha gente que ocupaba funciones públicas en distintos municipios. Y yo eso ha sido a eso he dedicado mi vida y eso he dedicado mi profesión. La constitución de sindicatos también, hemos estado recién, por ejemplo, en la constitución y negociación colectiva del sindicato asistente a la educación en ANCU, que tuvimos la huelga más larga de la historia de Chiloé, donde yo pensaba que precisamente íbamos a tener una mucho mejor recepción porque se trataba de un gobierno comunal manejado por la concertación. Lamentablemente no fue así y finalmente tuvimos una huelga larguísima que felizmente terminó bien para toda la gente, bien para los trabajadores, bien también para la corporación de ANCU, pero que deja una huella que hay que recuperar en el tiempo. No es bueno que haya huelga ni es bueno que haya ese tipo de conflicto. También ahora estamos participando, Enrique, tú lo sabrás también, en realidad, en la constitución del sindicato de trabajadores de la Corporación Municipal de Castro. Hoy día en la noche tenemos una reunión con los trabajadores, 80 o 90 me dicen que van a asistir, porque también a eso he dedicado mi vida. Y como lo he dedicado a eso, pretendo también, a la hora de ser diputado, legislar en ese sentido. La primera ley que vamos a dictar, lo he dicho sucesivamente, digamos que me voy a preocupar, es la modificación del Código del Trabajo. El Código del Trabajo es un código que viene de la dictadura de Pinochet. Fue hecho el año 1978 a través de lo que se denomina el Decreto Ley 2200. La reforma laboral lo conoció la gente en ese tiempo y que fue ideada, su ideólogo fue José Piñera, que es el ministro del presidente, digamos el hermano del presidente Piñera, que hoy día está en Estados Unidos. Y nos dejó este código laboral totalmente liberal, que no protege a los trabajadores, que pretende fundamentalmente favorecer a las empresas y que por lo tanto debe ser modificado. Han pasado y tantos años, un montón de años, desde el retorno a la democracia, y el Código del Trabajo que tenemos hoy día es el heredero de este Decreto de Ley 2200. Y que tiene, desde mi punto de vista, 3 reformas fundamentales que hay que hacerlo. Yo lo cambiaría completo, pero es un poco complicado modificar el Código del Trabajo, sobre todo con este sistema binominal donde hay muchos diputados de derecha, pero sí se puede modificar, por lo menos en 3 aspectos. Uno, desde el punto de vista de la causal de despido. Mi sensación es que hoy día la causal de despido es fundamentalmente lo que se denomina las necesidades de la empresa, previsto en un artículo especial del Código. Es muy utilizado por los empresarios. Es muy utilizado y mal utilizado, porque deja entregado al criterio absolutista de un empresario la posibilidad de poner término a la relación laboral, pagando unas indemnizaciones por años de servicio, pero que normalmente es falsa, porque le dice, mire, en realidad yo le pido a ustedes por necesidades de la empresa, porque he racionalizado la empresa, pero lo echan y contratan a otra persona inmediatamente. Eso es ilegal. Entonces hoy día eso se sanciona con un aumento de la indemnización en un 30%. Creo que hay que poner más trabas a la causal de necesidades de la empresa, ponerla, objetivizarla mucho más, desde el punto de vista de la causal que se está esgrimiendo, y además
ponerla más cara. Es decir, que si el trabajador acredita de que efectivamente la causal de necesidades de la empresa no se justificaba porque nombraron a otro, pusieron a otro trabajador, porque en realidad la empresa no tenía ninguna necesidad de racionalizar, etcétera, etcétera, en ese caso que en vez de que sea un aumento de un 30% de la reducción por año de servicio, se equipare a lo que existe hoy día, un 80%, incluso hasta un 150% como castigo al empresario que utilizó mal la causal de necesidades de la empresa y solamente obedece un arbitrio al empleador. Primera modificación. Segunda modificación, en mi opinión, hay que igualar las condiciones de trabajo de las mujeres y de los hombres. Hoy día uno ve en muchas empresas, salmoneras, pesqueras y además en el aparato público, que se rigen por el Código del Trabajo en algunos casos, que la situación entre un hombre y una mujer es desmesurada. Hay mujeres que realizan la misma función que realiza un hombre, la misma jornada de trabajo, etcétera, y ganan menos sueldo. Y eso por el hecho de ser mujeres. Yo creo que hay que igualar desde el punto de vista contractual y además legal equiparar la situación entre el hombre y la mujer tanto en remuneraciones como en condiciones de trabajo. Y en tercer lugar, creo yo que hay que modificar sustancialmente las normas de la negociación colectiva. Hoy día efectivamente existe el derecho a sindicarse libremente, pero la gente no lo hace. No lo hace mayoritariamente, solamente el 11% de la población chilena está en sindicatos y organizaciones sindicales. ¿Esto es por miedo? Yo creo que es un miedo a la dictadura, pero también porque no ven que efectivamente se logren cosas. Y no se logran cosas porque efectivamente la negociación colectiva está muy restringida. Creo yo que hay que mejorarla, hay que profundizarla. Tengo una propuesta que es una propuesta bien revolucionaria, como alguien me dijo el otro día, pero que revolucionaria tiene poco porque existe en el mundo, existe en España, existe en Francia, existe en Estados Unidos, que consiste en que la negociación colectiva, dentro de lo posible, sea por rama de actividad, Enrique. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, cuando se dan situaciones que son te quiero poner un ejemplo. Tú puedes hay dos empresas salmoneras que están cerca, y un trabajador de una empresa salmonera, porque haya tenido una buena negociación, puede ganar 250.000 pesos, para tu caso. Y al lado, ese mismo trabajador que hace la misma función, pero que trabaja en otra empresa, puede ganar 350 o puede ganar menos que 250. Es decir, vemos hoy día que trabajadores que realizan la misma función, que tienen la misma jornada, etcétera, tienen situaciones más o menos radicalmente distintas, más o menos. Eso, en mi opinión, es injusto. ¿Qué es lo que yo sugiero en realidad? Que haya una negociación por rama de actividad, es decir, que cuando haya negociación colectiva de la empresa salmonera, negocien todos los sindicatos de la empresa salmonera conjuntamente con todas las empresas salmoneras. Cuando le corresponda negociar a las empresas de chorito, todas las empresas de chorito, paralelamente con todos los sindicatos de la empresa de chorito. Y eso es equiparable a las negociaciones colectivas de la minería, de los asistentes de la educación, etcétera. Es decir, donde haya una negociación colectiva, que ésta sea global y no individual como ocurre hoy día, de tal manera de que efectivamente garanticemos que todas las condiciones de trabajo y condiciones de remuneración son equivalentes a nivel nacional, y no por trabajar en una o trabajar en otra vas a tener mejor o peor condiciones de remuneración. ¿Eso nos quitaría de que pudieran ganar más también? Lo que pasa es que lo que la negociación colectiva garantiza es un mínimo. Entonces, ese mínimo, ese piso debería ser igualitario. De ahí para arriba, bueno, depende de cada empresa, o depende, por ejemplo, uno ahí puede conversarlo con el empleador en relación a las capacitaciones que tiene cada trabajador, o bonos de producción en relación al resultado que tenga la empresa. ¿Te das cuenta? Porque si una empresa efectivamente tiene un mejor resultado que otra, efectivamente puede pagar más que otra empresa. Entonces, eso también forma parte, pero más bien de una negociación individual. El contrato colectivo lo que tiene que hacer es un piso mínimo común para todos los trabajadores de una determinada rama de actividad. Bueno, estamos conversando con don Julio Álvarez, quien es precandidato del Partido Socialista. Usted va con Jenny Álvarez y Albán Mancilla. ¿Qué nos puede decir también en general de los candidatos? Opinar de mi adversario. En realidad ellos son compañeros de partido, primera cosa. Yo los conozco a ambos durante mucho tiempo, y no quiero, digamos, hacer ninguna referencia especial a ellos. Lo que a mí me gusta en realidad es que la gente vea proyectos, vea ideas. Hemos tenido ya una mala experiencia. Fuimos por un canal de televisión de Castro la semana pasada, invitamos todos a debatir, los tres candidatos. Finalmente llegamos solamente dos. Llegó Albán Mancilla y yo. La tercera candidata no llegó, y a mí no me parece bueno eso. A mí me parece conveniente, serio, sano para la democracia
Se escondió. No sé si se habrá escondido, no sé si es posible, es posible. La razón fue una razón bien extraña, porque el programa fue grabado un cuarto para las 11 de la noche y nos dijo que en ese momento tenía problemas de agenda. Yo no sé, yo nunca he tenido una reunión con ninguna organización a las 11 de la noche, en realidad es raro. Pero ojalá que en las próximas invitaciones que tenemos, hemos sabido que hay un canal de ANCUD, ¿no es cierto? Y probablemente el diario La Estrella, que están organizando un debate entre los 3 candidatos. Sería bueno, porque yo no quiero que la gente vote porque alguien tiene o no tiene barba. O como alguien me dijo el otro día, no, Julio, yo voy a votar por usted porque usted tiene los ojos azules. O porque nos voten o no voten, o porque es abogado, o porque tenga barba. Como en el caso, o porque alguien tenga una bonita sonrisa, o solo por el hecho de ser mujer. Yo encuentro que la gente tiene que votar por otras razones, por proyectos, por ideas, para que la gente vea cómo se va a defender mejor la postura de Chiloé en el Parlamento, porque llegar al Parlamento no es cosa sencilla en realidad, porque ahí tú te vas a encontrar tienes que discutir un proyecto de ley, primero tienes que saber en qué consiste un proyecto de ley, ¿no es cierto? Te vas a encontrar con otros diputados del nivel de de Guillermo Tellier, o de Jorge Burgo, o de Nicolás Monkever. Entonces tú a ellos no le puedes dar una sonrisa como explicación, tienes que debatir con ellos, fundamentar, decir por qué estás ahí en realidad, cuáles son tus ideas, y con eso tampoco basta con asesores, porque muchas veces tienes que dar tu opinión inmediatamente, los asesores los puedes preguntar después, etcétera. Entonces yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que debatir. Tampoco es magia para ustedes. Claro. No es llegar y decir, yo voy a hacer por Chile mejor salud. No, tampoco. Yo creo que, por ejemplo, uno dice, yo quiero mejor salud, porque de repente muchos candidatos, Enrique, y tú sabes, porque trabajas mucho en estos medios de comunicación, que hay mucha gente que promete un montón de cosas. ¿Te das cuenta? Entonces yo haré 5 hospitales para Chiloé. Alguien dijo en la campaña anterior, yo haré una universidad en Chiloé. Otro dice, tendré un montón de canchas sintéticas, cosas como esa. Pero eso en realidad son promesas falsas. A mí nadie me va a escuchar decir una promesa que no voy a cumplir en realidad. Lo que yo voy a hacer va a ser hacer gestión, hacer buenas leyes, porque a eso he dedicado mi vida, leyes que favorezcan a Chiloé, y si es posible también gestionar otras cosas como hospitales, etcétera. Pero no es la labor propia del diputado. En esta cuestión también de repente hay que tener claridad, la gente a veces hay que hacer educación política. Hay que hacer educación política. La gente confunde el rol del diputado con el del concejal o del alcalde. Alguien me dijo el otro día en Ancud, oiga, fíjese que yo tengo un problema acá, que mi calle no está pavimentada, ¿qué puede hacer usted? No puede hacer nada. Claro, yo lo que puedo hacer es llamar al alcalde y decirle, mire, fíjese, ¿por qué no se preocupa? Porque es el conducto regular. Claro, pero hay otros candidatos que dicen, no, fíjese que en realidad yo soy diputado y te voy a arreglar el camino, te voy a hacer esto, te voy a poner canchas sintéticas, qué sé yo. No, yo creo que no basta con eso. Yo creo que la gente, cuando vote con conocimiento de causa, y por eso es bueno los debates. Es malo que no haya ido la llena en el primer debate, y espero que en los próximos vaya, para que discutamos todas estas cosas que estamos hablando acá. Ahora, uno de los temas que está bien fuerte y que debe ser los temas puntales es salud y educación. En la salud hemos visto a Quillón también, que se levantó en algún instante con respecto a este tema. Se están investigando negligencias médicas, los médicos parece que andan a ser trasladados de un lugar a otro. Bueno, lógicamente no se les puede condenar de inmediato porque tiene que haber un sumario interno y todo ese tipo de cosas. Después de todo esto, ¿a usted le pareció que Jaime Mañalich vino a poner solamente paño frío y fue un poco populista o no? De todas maneras, me consta personalmente lo que ocurrió. ¿Por qué? Me consta personalmente porque el inicio del conflicto, yo estuve en el inicio del conflicto, no me quise meter después mucho para que la gente no crea que como yo estoy de candidato, estoy poniéndole más color a la cosa. O poniendo como es socialista, va a tirarle todo a la derecha, y cuando viene una derecha le va a tirar todo. Exactamente, porque yo creo que el conflicto en Quillón no es de colores políticos, fíjate, mira. Yo soy abogado de las 2 familias víctimas de negligencia médica, tanto de la Carola Concha como de Verónica Cosme, que son 2 mujeres jóvenes de 30 años, ambas con familia. Conozco a sus hijos, conozco a toda su familia en realidad. He estado en la casa de ambos varias veces. Entonces, cuando detectamos la primera negligencia en el caso de Verónica Cosme, yo fui a la casa de Iván, que es su cónyuge, el que lo sobrevive, e hicimos una marcha por las calles de Quillón. No éramos más de 25 personas. Nos fuimos marchando desde la casa de Iván, la casa de Verónica Cosme, que en paz descanse, hasta la municipalidad. Éramos unos 25. Pasó una semana y hicimos otra marcha. Ya éramos como 90 o 100.
porque la gente empezó a comprender de que las marchas que estaban haciendo las familias de las víctimas no era por ellos mismos, porque las víctimas ya estaban muertas. Era porque no ocurriera más esto. Bueno, y en la tercera tú viste lo que pasó. Sí. El pueblo explotó, 4.000 personas, se tomaron las calles, etcétera. Por lo tanto, ahí lo que hay, y lo que yo le he dicho a ellos, yo lo que hago hoy día es lo que hago como mi profesión de abogado. Yo he presentado las querellas, vamos a presentar la próxima semana la querella también por la muerte de Carola Concha, pero esos son más bien actos represivos que tienden a castigar a los que hicieron mal las cosas, a los doctores, a los profesionales, a los matrones. En el caso, por ejemplo, de Carola Concha, ya hay un sumario terminado que destituye al doctor, que destituye al ginecólogo por negligencia médica. No está claro todavía cuál va a ser la sanción de los matrones, pero también, producto de la investigación, se determinó que hubo responsabilidad. En el caso de Verónica, la investigación está partiendo, pero ya tenemos el primer informe de auditoría, emitido por el doctor Freddy Urcar, que es el auditor del Servicio de Salud. Y el auditor señala dos cosas principales. Uno, que a Verónica, porque ustedes deben saber, ella fue durante 5 días consecutivos al hospital, siempre con mayor gravedad. Siempre le decían que lo que tenía era un resfriado común. Lo más grave que le dijeron era que tenía bronquitis, en realidad, cuando en verdad lo que ella tenía era la gripe porcina, el H1N1. Si Verónica hubiera sido una mujer rica, o hubiera estado en Castro, siquiera en Castro o en Puerto Montt, ella hoy día estaría viva, porque le habrían detectado a tiempo la enfermedad. ¿Qué fue lo que ocurrió en Quellón? Como dice el propio informe de la auditoría, no la internaron debiendo haberla internado. Y segundo, no le hicieron los exámenes que correspondían para el nivel de la enfermedad que ella presentaba. Entonces le hicieron exámenes como que fuera en verdad simplemente un resfriado común. Eso lo dice el Servicio de Salud, por lo tanto está claro que hay negligencia. El propio doctor Mañalich se lo reconoció a ellos mirando las actas del hospital. Por eso fue que trasladaron a los médicos en realidad de manera preventiva, como una especie de sanción, mientras se tramite el sumario. Por lo tanto, yo creo que efectivamente ahí hay un reconocimiento de responsabilidad. Y a lo que tú me preguntabas, la actuación del doctor Mañalich, es de dulce y de grave esa actuación, porque desde el punto de vista de las familias de la negligencia médica, efectivamente él reconoció que hubo negligencia y les pidió perdón. Expresamente les pidió perdón, le dijo: yo les pido perdón en nombre del gobierno por la negligencia ocurrida. Hasta ahí perfecto en realidad. Pero ocurre que la mayor cantidad de las promesas que él hizo en realidad deben cumplirse después del próximo gobierno. Próximo gobierno que probablemente no va a ser de la derecha, probablemente la presidenta va a ser la Michelle Bachelet. Entonces, como ella va a ser la presidenta, en realidad, van a cargar con el muerto. Pueden eventualmente cargar con el muerto. Están actuando, sí, tengo que reconocerlo. Ayer, por ejemplo, me llamaron de Quellón para decirme que estaban dando una conferencia de prensa donde el Servicio de Salud ya había comprado por lo menos los terrenos en los cuales se va a construir. Compraron 2,5 hectáreas y la suma de 250 millones. También había objeciones, la gente me decía: oiga, pero ¿cómo tan caro? Mire, en realidad no importa el precio, en realidad lo que importa es que haya un hospital, sí, y que cumpla las condiciones. Vi también, porque también me llamaron de Quellón para eso, para decirme que había salido una publicación ya en el diario, en un diario de Santiago, convocando, digamos, llamando a concurso para que la gente especialista, médicos especialistas, pudieran venir a Quellón. También yo encuentro que eso va avanzando, independientemente de los colores políticos, si Mañalich sea de izquierda o sea de derecha. Lo importante es que avance ese tema en Quellón, y Quellón no es el único lugar, porque en realidad efectivamente también en Castro sabemos que hay un hospital que reúne ciertos requisitos, pero que también tiene bastante falencia, y para qué hablar de Ancud. Y en todos los lugares, Enrique, yo te quiero decir, en todos estos lugares, tanto en Quellón como en Castro y en Ancud, hay negligencia médica. Tú lo sabes, como te dedicas al mundo aquí de la radio, yo siempre estoy contando lo que está pasando. Hoy día yo personalmente como abogado, tengo 32 querellas o demandas por negligencias médicas en Chiloé. Muchas de ellas por muerte, y otras personas que han quedado postradas o que han tenido otro tipo de daño. Y eso que selecciono aquellos que en nuestra opinión, con un amigo que es médico que me ayuda en eso en realidad, que en nuestra opinión pueden no constituir negligencia médica. Es decir, es una cuestión que ocurre diariamente, y que por eso explotó Quellón, porque la gente vio que si no hacían eso, la gente iba a seguir muriendo. Ahora, en este tema del mundo de la política, del mundo de la salud, Jaime Mañalich vino, hizo un tratado de 25 puntos con la gente de Quellón. El hospital de Achao, nosotros quedamos, porque no habló de normalización de los otros hospitales, específicamente Achao, uno vive acá, Keilen igual. Ayer estuvo
Rodrigo Callejas, dando a conocer que también se hizo una promesa de compra-venta, una promesa del terreno para desarrollar todo esto, y bueno, que se va a agilizar, se va a trabajar a raíz de que todos los otros proyectos se van a agilizar. Ahora todo este tema de la salud, incluso trayendo a algunos especialistas, se dice por medios días, entre otras cosas, este tema de la salud les va quedando poco tiempo. Esa era una de las cosas que le quiero decir. Pero ¿será posible hacer todos estos 25 puntos, por ejemplo, que yo van a agilizar todo esto? Porque me parece que el tiempo ya le está colgando el sol al cuello a los que están mandatando. Yo concuerdo contigo. Primero, yo conozco bien los 25 puntos porque cuando se redactaron eso originalmente como el pliego de la Asamblea de Quellón, me lo mandaron, yo lo estuve leyendo y le hice mis observaciones de algunos puntos que a mí, al interior de la Asamblea, de algunos puntos que en mi opinión podían, digamos, mejorarse o rebajarse en cuanto a la petición, pero finalmente el acuerdo es un acuerdo, en mi opinión, que es posible, pero que no es posible alcanzarlo solamente durante este periodo, pues, ¿te das cuenta? La implementación, la creación del hospital de Quellón, todas las demás condiciones de pediatría, de los elementos que tienen que, porque tú no sacas nada con tener un tremendo hospital si no tienes buenos doctores y no tienes la herramienta adecuada. Entonces, es todo un conjunto cuya ejecución debiera hacerse principalmente durante el gobierno de Michelle Bachelet, pero yo no tengo ninguna duda de que Michelle Bachelet va a estar en la misma parada. En realidad ella es doctora y por lo tanto va a comprender efectivamente lo que significa el aislamiento de Quellón, particularmente porque en Quellón, como además están arreglando la carretera, llegar a Quellón era 2 horas y media o 3 horas. Entonces cualquier persona que debiera ser trasladada a Castro en esas condiciones era muy peligroso. Ahora yo te quiero decir una cosa así, que lo conversábamos también con mi amigo Oscar Marchán acá en Nachao. Qué injusto lo que pasó en Quellón en relación a lo que pasó en Nachao, porque aquí hubo un paro de pescadores, lógicamente, todo el mundo aquí en Nachao entendía los pescadores, toda la situación, pero quedaron aislados 10.000 personas, porque no salió en TVN, ni el Canal 13, ni los diarios grandes, no pudo tener eco. Ahora, es horrendo eso que ocurrió, creo yo. No sé qué otra palabra ocupar, porque yo te quiero decir lo siguiente, también personas aisladas. Sí, claro, también estuve meridianamente cerca del tema porque hablé sucesivamente en esos días con mi amigo Santiago Torres, el alcalde aquí de la comuna, y los concejales, particularmente Alexis Nahuelquín y especialmente Pepe Vivar. Estuvimos hablando mucho sobre ese tema porque en algún momento decíamos, ¿por qué nadie pesca a Chao? Yo lo que creo es que efectivamente lo que ocurrió es que, a diferencia de Quellón, aquí fue un movimiento radicado en un sindicato, en una determinada parte de la comunidad. Y también el ciudadano estuvo presente, hay que decirlo. Eso, en Quellón fue un movimiento ciudadano que llevó a 4.000 o a 5.000 personas a la calle, y aquí no ocurrió eso, no ocurrió. Al contrario, yo incluso vi mucha gente muy pasivo y otra gente que se oponía derechamente al movimiento precisamente porque le causaba un perjuicio a Chao. Entonces yo creo que ahí faltó un poco de unidad, y además hacer peticiones concretas, decir, porque en Quellón fue muy claro, dijeron, mire, en realidad nosotros nos movilizamos, se moviliza el pueblo completo, pero nuestra primera petición es que venga el ministro, que no venga nadie. Habían mandado al director del Servicio de Salud, fue el gobernador, llegó el intendente, todo eso. A todos les dijeron que no podían participar, y esperando al ministro, y tuvo que venir el ministro. Yo creo que eso es lo que faltó, y también que sirva como lección para el futuro, en realidad, que si efectivamente uno quiere hacer movimientos de este tipo, tiene que cuidar primero, en el caso de Achao y de Curaco Vélez particularmente, que estamos hablando de una isla, y como estamos hablando de una isla, eso tiene beneficios por un lado desde el punto de vista del movimiento social por parte del sindicato, pero también causa un tremendo daño, un tremendo perjuicio a las personas que viven acá y que pudieron haber ocasionado también incluso problemas de lo que estamos hablando, como problemas de salud, perdieron horas médicas en Puerto Montt, exactamente, etcétera. Por lo tanto, ojo con eso en el futuro. Ahora, Michelle Bachelet dejó puesta la posibilidad de hacer un puente. Este gobierno dijo, no vamos a seguir con nada de eso. Personalmente, a lo mejor un juicio es que lo encontré un poco egoísta, porque a lo mejor no lo iban a inaugurar, pero pudieron haber seguido con los estudios, a lo menos, creo yo, o seguir avanzando unos pasos. Yo tengo esa sensación. Yo creo que efectivamente es una tarea pendiente, y que nos significa un costo mucho mayor. En realidad, y las discusiones que había, que si se pagaba, no se pagaba, lo encuentro ridícula para el beneficio de integración que podría tener un puente tanto para Chao como para Curaco Vélez. También hemos hablado mucho de ese tema con Santiago Torres.
Yo sé que él ha tenido una tremenda preocupación en ese aspecto. Yo lo quiero felicitar por eso, porque él fue de los que, precisamente lo mismo que tú estás diciendo, es lo que lo ha reclamado a los sucesivos gobiernos. Yo encuentro que esa es una tarea pendiente y que como diputado no prometo que habrá puente, porque como ya dice, uno no lo puede prometer, depende del gobierno, pero sí prometo que efectivamente haremos gestiones con el gobierno de Michelle Bachelet, porque nosotros vamos a formar parte del mismo gobierno, en el sentido de que efectivamente finalmente se cumpla lo que comenzó a hacer, y no es tan caro. Quedaron resquebrajadas ahora políticamente las relaciones de Fidel Espinosa, Camilo Escalona, ¿cómo esa situación? Es también un sinónimo de que qué está pasando también al interior del Partido Socialista, porque de repente uno puede ver diferencias y todo este tipo de cosas, pero aquí hubo como una guerra fratricida ahí, entre otras. Tremenda. Yo te quiero decir ahí que, como todo el mundo sabe, cuando comenzó el tema de las primarias, había, digamos, como duplas. Una dupla era la de Albán Mancilla con Camilo Escalona, la otra era la de la Jenny con Fidel Espinosa, y la otra era la mía, la de Julio Álvarez con Rabindranath Quinteros. Después de eso, mucha agua corría bajo el puente y hoy día estamos en una situación bien curiosa, en que efectivamente primero quedó digamos rota la relación con nuestro senador Escalona. Él ya no va a ser senador, porque no va a ser candidato, y en consecuencia no ser candidato no tiene ninguna opción, va a ser candidato a Rabindranath Quinteros. Yo encuentro que Camilo Escalona fue un mal senador para la región, eso es verdad. Yo encuentro que él no tuvo presencia acá, y yo creo que eso le pasó la cuenta. Como yo dije alguna vez en un diario, Escalona está en la estratosfera, está allá arriba, en el Senado, etcétera, pero no acá. Entonces, pero es extraño que en algún rato o durante todos estos años se haya dado esto, porque la formación política que tiene Camilo Escalona, yo creo que nadie al interior del Partido Socialista la va a cuestionar, pero su presencia... A eso es lo que iba. Yo fíjate que encuentro que algo ocurrió ahí, algo anormal de todas maneras, definitivamente, porque nosotros cuando apoyamos a Escalona, Santiago, puede ser, mira, nosotros cuando apoyamos a Escalona era precisamente para sacar al antiguo senador, que era el senador Páez, que nosotros decíamos que el problema que tenía Páez era que no era un senador nacional y que se preocupaba al detalle lo que ocurría aquí en la región, que si nombran a un director de una escuela era pasada por Páez, y si nombraban de repente al portero de un colegio pasaba por Páez. Entonces nosotros decíamos que eso no era la preocupación de un senador y que teníamos que tener un senador a nivel nacional. Por eso presentamos a Escalona y resultó esa apuesta, pero él descuidó completamente el otro aspecto, que era la presencia y la gestión en la región. Pero eso no significa en realidad una crítica a la conducta política y personal de Camilo Escalona, que es, como tú muy bien dices, en realidad primero es nuestro primer presidente del Senado desde Salvador Allende, ¿te das cuenta? Y ha tenido una trayectoria impecable en el partido, es un senador de nivel nacional que logra acuerdos, que defendió ultranza al gobierno de Michelle Bachelet en el periodo anterior. Por lo tanto hay que hacerle un reconocimiento desde ese punto de vista. El error que cometió fue no haber tenido presencia acá. Bueno, y finalmente quedamos con un candidato a senador que es Rabindranath Quinteros, que en mi opinión ha cometido un grave error, que él tomó partido por uno de nuestros candidatos aquí, de los tres en realidad. Yo he dicho en toda mi propaganda radial que yo no necesito ni ningún caudillo, ni ningún jerarca, ni nadie que me apoye, porque yo creo que efectivamente, como no vivo la política, tengo la capacidad personal, racional, suficiente como para hacer una campaña sin que tenga necesariamente el apoyo de algún jerarca, como digo. Pero el error, ¿en qué consistió? Tengo una diferencia ahí con lo que dijo Albán Mancilla, porque Albán Mancilla dice, él debió habernos apoyado a los tres. No, lo que yo sostengo es al revés. Yo digo que él no debió haber apoyado a nadie. ¿Por qué? Solo llamar a votar. Llamar a votar. Sí, solamente por la siguiente lógica, porque el argumento principal que dimos con Quinteros para que no fuera candidato a Escalona era que la región tenía que tener autonomía propia. No podíamos nosotros depender de Santiago. Entonces se dice, mire, en realidad los de Santiago quieren mandar un candidato a senador acá y lo quieren imponer. Por lo tanto, que Santiago no se meta, que lo resuelva la región. Perfecto. Pero como decimos los abogados, donde existe la misma razón, existe la misma disposición. Nosotros los chilotes también decimos lo mismo. Decimos, mire, como nosotros estamos en Chiloé y Palena, no queremos que se meta nadie, ni de Santiago, ni tampoco de Puerto Montt, pues. Porque nosotros tenemos la autonomía suficiente, somos grandecitos, tenemos pensamiento propio, y por lo tanto lo que yo quiero hacer es discutir estas ideas que tengo yo para ser candidato, para ser diputado, con Albán o con la Jenny. No me interesa discutirlo ni con Rabín ni con Fidel,
porque con Fidel compartiremos el día de mañana cuando seamos diputados los dos, haremos proyectos de ley, trabajaremos internamente, etcétera, pero a mí no se me ocurriría ir a meterme a Puerto Vara para decir, mire, en realidad que el candidato sea Fidel o sea otro. Yo encuentro que nosotros somos grandecitos, tenemos autonomía, y creo que ese fue un error. Finalmente, ¿por qué la gente que está escuchando y está viendo debería votar por Julio Álvarez? ¿Qué los llevaría a esta elección primaria a los auditores y televidentes? Yo quiero que la gente vote por mí, no porque tenga bonitos ojos, o porque tenga bonita sonrisa, o porque tenga o no tenga barba. Yo quiero que la gente vote por mí por dos razones principales. Uno, para que vea que efectivamente tenemos los dedos para el piano y la capacidad suficiente para para proyectar a Chiloé en lo que necesitamos. Creo que tengo las herramientas suficientes como para ser diputado, y en segundo lugar porque tengo una trayectoria fundamentalmente personal y profesional que creo que ha sido consecuente con lo que estoy planteando. Yo lo que he dedicado mi vida es a la defensa de los derechos de los trabajadores y a la defensa de los derechos ciudadanos a través del ejercicio de mi profesión de abogado. Pero cuando uno soluciona un problema, por ejemplo, vamos con un trabajador y solucionamos ese problema y ese trabajador queda muy contento, lo que yo quiero hacer es que esa solución que dimos para ese trabajador podamos multiplicarlo por 1000 o podamos multiplicarlo por 10.000, de tal manera que a través de la ley uno puede hacer reformas mucho más sustanciales. Y además, por lo que siempre he dicho, en realidad, porque yo soy un chilote, nacido y criado acá, soy chonchino, mis padres son profesores normalistas, uno de la isla de Quehue, la otra, mi mamá nacía en Agoní, también comuna de Keiler, y yo entiendo que efectivamente eso es algo que también es un plus. Me he formado profesionalmente acá, y por lo tanto yo creo que efectivamente la gente está hoy día en condiciones de poder ir a votar el día 23, de reiterarles que esa votación es amplia, plural, votan no solamente los militantes socialistas. ¿Quiénes pueden votar? Los militantes socialistas en primer lugar y todos los independientes, es decir, cualquier persona que no esté inscrita en ningún partido. Aquí en Nachao, o como en Curaco, o en Chiloé en general, la gente que milita en los partidos son los menos, somos los menos. Por lo tanto, yo convoco a que toda la gente vaya a votar para que después no se quejen, porque la gente dice, mira, en realidad este señor o esta señorita es candidata, pero ocurre que no tiene dedos para el piano. Entonces, pero nadie puede reclamar cuando tú has tenido la posibilidad de poder elegir y te quedaste dormido, no quisiste votar, etcétera. Porque mucha gente me dice, mire, don Julio, yo estoy con usted, etcétera, pero con eso no basta. Tiene que levantarse ese día e ir a votar, porque la decisión hoy día ya no radica ni en la cúpula de los partidos, no radica ni en los apitutados de siempre, sino que radica sola y exclusivamente en el ciudadano, en el vecino de Achao, en el vecino de Curaco, que sepa por quién decidir. ¿Ese día se mantendrá abierto hasta las 5 de la tarde, ¿sí? Como siempre? Sí, va a ser, mira, debiera ser el horario y funcionamiento el mismo que de las elecciones comunes y corrientes, en realidad. Y sabemos la fecha, que es el 23 de junio. Debiera ser en un establecimiento municipal acá. Yo aquí no sé dónde normalmente se vota, aquí en Achao, en realidad. En un colegio. En un colegio. Yo creo que tendría que ser en un colegio. En un colegio. Y va a ser en un colegio municipal. Eso es lo que estamos haciendo, así me lo dijeron la gente del Tribunal Supremo. Va a haber votación solamente también en el pueblo. Es decir, la gente de las islas que quisiera venir a votar, en realidad tiene que hacer un esfuerzo. Nosotros vamos a tratar de poner también movilización en esos días, en realidad, para que ojalá la mayor cantidad de gente pueda votar y expresar su opinión. Don Julio Álvarez, muchas gracias por venir a nuestro emisor y al Canal 25 también, y dialogar un poco sobre cuál es su pensamiento y qué es lo que pretende también a futuro como diputado. Lo tendremos en otras oportunidades, porque todavía queda campaña, y poder conversar a lo mejor más minuciosamente algunos temas. Muchas gracias, Enrique. Un saludo a ti, a tus auditores, la Radio Estrella del Mar, del canal de televisión también, y un saludo también a toda la gente de Achao que nos está escuchando, y ojalá podamos conversar muchas veces más sobre los temas que tanto nos interesan a todos, y que también particularmente a mí, que es cómo hacemos de Chiloé una región desarrollada, una región que tenga niveles de igualdad cada vez mayores, y donde se protejan los derechos de los trabajadores, y donde tengamos ojalá acceso a la salud y a la educación como tienen en otras partes de Chile, y que nosotros, teniendo las mismas condiciones, los mismos requisitos, somos chilenos, pero somos discriminados de manera arbitraria, y ojalá que eso podamos solucionarlo a través de nuestra candidatura. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha estado con nosotros Julio Álvarez, precandidato del Partido Socialista. Recuerden que la elección el día 23 de junio, están todos llamados también a participar. Esta es nuestra programación en este instante.